Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de suplementación deportiva de Diogenis. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el ciclado de carbohidratos. Estoy seguro que este término ya lo has escuchado varias veces, sobre todo cuando llega ya el verano, etapas de definición de perder grasa, y suele surgir esa pregunta como es: ¿ayuda el ciclado de carbohidratos a perder más grasa? Pues muy bien, en este vídeo vamos a ver qué es exactamente el ciclado de carbohidratos, si realmente ayuda a perder más grasa o si tiene cabida en otras etapas como la de ganancia de masa muscular o simplemente en el rendimiento deportivo. Quédate en este vídeo que te lo cuento. El ciclado de carbohidratos es una estrategia nutricional que consiste en variar o ciclar la ingesta de carbohidratos. ¿Cuál es el periodo de tiempo de esta variación de carbohidratos? Pues puede ser de forma diaria, de forma semanal, de forma que englobe varias semanas, o simplemente establecer bloques específicos de tiempo en los que se lleve a cabo esta variación de ingesta de carbohidratos. ¿Cuál es el fin de variar la cantidad de hidratos de carbono que vamos consumiendo? Pues es la de maximizar uno de estos tres procesos, o los tres, que sería el proceso de ganancia de masa muscular, de pérdida de grasa o de mejorar el rendimiento deportivo especializado en un deporte o en varios. Antes de empezar a hablar de cómo el ciclado de carbohidratos puede ayudar a cada una de estas tres etapas, hay que recalcar que probablemente si ya has llegado hasta aquí es que ya estás siguiendo una dieta variada, equilibrada, eres consciente de las cosas que comes, ¿no? De los aportes de proteínas, de grasa, de hidrato de carbono que tienes en tu día a día. Si ya has pasado ese primer nivel, si eres consciente de lo que comes y de lo que necesitas para tu día a día, para las actividades que realizas, los entrenamientos que haces, ya sí puede ser ese momento de plantearte cómo jugar con los carbohidratos. Si no, te recomendaría que primero tuvieses en cuenta eso, saber bien qué estás comiendo, cómo repartirte los macronutrientes y si no, ponerte en manos de un profesional de la salud, de un nutricionista, dietista y que te ayude en este aspecto. Bien, en el caso vamos a empezar por la ganancia de masa muscular. ¿Por qué es interesante un ciclado de carbohidratos en algunos momentos de este periodo? Como ya sabéis, para afrontar un periodo de ganancia de masa muscular se necesita un superávit calórico y un entrenamiento adecuado para generar esa masa muscular. Normalmente este proceso de ganancia de masa muscular conlleva varios meses, incluso un año, 2 años, un periodo de tiempo largo. Y sí es verdad que cada vez que se van aumentando más las calorías que se consumen, pues a nivel digestivo ya cuesta más comer, la sensación de apetito disminuye, incluso la sensibilidad a la insulina. Entonces, llevar a cabo etapas en las que se pueda hacer ese ciclado de carbohidratos siempre y cuando se mantenga ese superávit semanal controlado puede ser muy interesante, sobre todo para eso. Por ejemplo, un par de días en semana en el que disminuyas aproximadamente un 30% la cantidad de carbohidratos que consumes, y quizá lo puedes juntar también con un ayuno intermitente, ¿no? Por ejemplo, el sábado y el domingo, esos días en los que no entrenes o el entrenamiento sea más ligero y te permita, pues eso, mejorar la sensibilidad a la insulina, tener un poquito más de sensación de hambre y te permita de esta forma hacer el volumen o la etapa de ganancia de masa muscular más llevadera durante más tiempo. En este periodo, por tanto, sería muy interesante utilizar fuentes de hidrato de carbono de rápida digestión y muy buena solubilidad, como puede ser una ciclodestrina, batidos intraentrenamiento, Wasimai, ciclodestrina, dextrosa, para aumentar ese 30% los días que estás entrenando o que no haces descarga de hidratos. Y para los días que hagas esa descarga del 30% de hidrato de carbono, pues realizarla quitando alimentos que sean más saciantes, que cuesten más digerir, como puede ser el arroz, la patata, el boniato. Ciclado de carbohidratos y rendimiento deportivo. Probablemente este sea también un aspecto que hay que tener muy en cuenta y que puede ser muy útil para todas aquellas personas, ¿no?, que estén centrados en mejorar su rendimiento deportivo, ya sea en deporte de contacto, fútbol, cualquier otra actividad física que realicen y quieran centrarse en mejorar ese rendimiento el día de partido o los días más exigentes de entrenamiento. En este caso, sería muy interesante subir la carga de hidrato de carbono en un 20, en un 30, incluso en un 40% esos días más exigentes.
Y lo recomendable sería poder dividir esa carga de hidratos de carbono. Por ejemplo, dejar aquellos hidratos con un índice glucémico más bajo, que tenga más contenido de fibra, como por ejemplo la avena, unas 2 o 3 horas separadas del entrenamiento. Y elegir fuentes de hidratos de carbono con un índice glucémico mayor, con una mayor digestibilidad, como puede ser lo que he contado antes, como una ciclodestrina, destrosa o simplemente una crema de arroz o una comida que contenga arroz, para dejarlas en un momento más cercano a ese entrenamiento. Y de esta forma ese deportista se puede asegurar una mayor carga de los depósitos de glucógeno, tener más energía durante los entrenamientos y también le permite ayudar a recuperar después de esa sesión. En este caso, si tu objetivo es el rendimiento deportivo, quizá no tienes que tener un conteo de las calorías tan exacto, ¿no?, como cuando estás centrado en ganar masa muscular o perder grasa, pero sí se recomienda eso, tener un control aproximado de lo que estás comiendo y hacer esa carga de un 20, de un 30% repartida a lo largo del día en el que quieras mejorar tu entrenamiento. Bien, ¿y qué hay del ciclado de carbohidratos y la pérdida de grasa? Como bien sabéis, para perder grasa, para bajar de peso, se necesita ese déficit calórico a la vez que tienes que realizar actividad física, hacer el entrenamiento lo más parecido o aguantar los entrenamientos lo más parecido a lo que lo estabas haciendo anteriormente a ese déficit. Y probablemente cuando empieces ese periodo de perder grasa, las primeras semanas, los primeros días, no vayas a notar la falta de energía, no vayas a tener realmente esa sensación de hambre. Pero sí es verdad que si sigues durante ese periodo y lo llevas más allá durante varias semanas, incluso varios meses, va a llegar un punto en el que te va a faltar energía entrenando, vas a tener más hambre, te vas a sentir más cansado y ahí es donde entra el ciclado de carbohidratos, esta estrategia nutricional. ¿Por qué? Porque si aumentas en un 30% aproximadamente la carga de hidrato de carbono esos días de entrenamiento más exigente o simplemente esos días de entrenamiento y bajas un 30% respecto a tu dieta lineal los días de descanso, te va a permitir jugar con esa variación de hidratos y hacerte más llevadero ese proceso de pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque si aumentas esa ingesta de hidrato de carbono, pues te vas a sentir más saciado, con los depósitos de glucógeno más repletos y en general con más energía para ese día que tengas que entrenar. Mientras que ese día que vayas a descansar, pues al final sí, quizás tienes un poquito más de hambre que si fuese en una dieta lineal, pero probablemente lo vayas a agradecer en comparación con esos días exigentes de entrenamiento y esa mayor cantidad de alimentos. Por lo tanto, en este caso, igual que pasaba para las personas que quieren mejorar su rendimiento deportivo, podría ser muy interesante que esa carga de hidratos se pueda hacer, por ejemplo, también durante el intraentrenamiento, utilizando un intraentreno o ese hidrato de carbono de absorción rápida, como es la ciclodestrina o el Wasimai. Y de esta forma, ¿qué ventajas te va a proporcionar? Ya no solo ese extra de energía el día de entrenamiento, sino que te va a permitir también ayudarte a mejorar la sensibilidad a la insulina, jugando con esa carga y descarga de carbohidratos, y mentalmente ayudarte también psicológicamente a ese proceso de definición. Por tanto, concluyendo, ¿por qué es interesante ciclar estos hidratos de carbono en un periodo de déficit y sobre todo avanzado? Pues va a ser simplemente para maximizar ese proceso. ¿Cómo? Pues mediante 3 puntos fundamentales. 1. Ayudándote a tener más energía y a sentirte más saciado durante esos días de entrenamiento más exigente. Ayuda también a nivel mental a la hora de afrontar ese entrenamiento. Al final, si tu cuerpo percibe que tiene más comida, probablemente le sea más fácil también, ¿no?, afrontar esa sesión. Un error muy común que te aconsejo que tengas en cuenta cuando se está ciclando los hidratos de carbono en un periodo de bajada o de pérdida de grasa es la de, aunque cicle los hidratos, por ejemplo, en un periodo, en un bloque de 10 días o de forma semanal, siempre tienes que tener ese déficit calórico a una semana vista, y que las calorías totales que ingieras, más allá de que juegues con los carbohidratos durante esa semana, siempre sea un contexto, un balance de energía negativo, que te asegure perder grasa. Bien, y como he comentado durante todo el vídeo, ¿cuáles pueden ser esos hidratos de carbono que te ayuden a realizar esa carga? Hidratos de carbono que estén especialmente elaborados o pensados para ello. Pues por ejemplo la ciclodestrina,
excelente opción para tomarla durante el entrenamiento o antes o después, al igual que la crema de arroz. ¿Qué hidrato de carbono se recomienda para tomar de forma más separada a ese entrenamiento? Pues como comentaba, por ejemplo, los copos de avena, harina de avena, pancakes, o por ejemplo cualquier comida, ¿no? Como el arroz, la patata, el boniato, los cereales. Cualquier opción sería válida y teniendo en cuenta siempre una fuente de muy rápida absorción como es la ciclodestrina para esos momentos intraentrenamiento muy cerca de ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero haber aclarado algunas de las dudas del ciclado de carbohidratos y como siempre, si tenéis alguna pregunta nos la podéis dejar por los comentarios de YouTube o hacernosla llegar a través de nuestras redes sociales y recordaros también que tenéis un post escrito en nuestro blog donde hablo más al detalle de todo esto que os invito a que leáis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.